A ver, esta semana la periodista especializada en narcotráfico, Anabel Hernández, con quien yo he conversado en varias ocasiones en este mismo espacio, desató una polémica que continúa en redes sociales. Y es que Anabel acusó al cantante Peso Pluma de ser un personaje muy importante en el crimen organizado, porque sus canciones, en su opinión, han servido como narcopropaganda para los grupos criminales, en particular para los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, mejor conocidos como los Chapitos, que como sabemos encabezan una facción del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el testimonio de Anabel, Peso Pluma está legitimando la cultura del narcotráfico, está contribuyendo a normalizar comportamientos delictivos y por lo tanto, dice, está ayudando a promocionar el narcosistema que domina ya de por sí muchas estructuras sociales y culturales de nuestro país. Lo dijo así Anabel. Peso Pluma es un personaje muy importante, mucho más importante de lo que pensamos en el mundo del crimen organizado, en el clan de los Chapitos. Ha sido un instrumento para la narcopropaganda, para que la leyenda de los Chapitos se disperse por el mundo, porque hoy ya no estamos hablando de un cantante que estaba confinado, dijéramos, a una fama nacional. Ya estamos hablando de un cantante que es nominado a Grammys, que es nominado a los premios MTV en Europa y que le dan un premio. Estamos hablando de que esta narcopropaganda a través de la voz de Peso Pluma está ya rompiendo fronteras. ¿Y cuál es el propósito de esta propaganda? Narcopropaganda. Legitimar al crimen organizado. Legitimar lo ilegal. Que la gente piense, cante, baile al son de los, digamos, himnos que Peso Pluma canta para los Chapitos, para el niño, para sus amos. Y a través de estos himnos que la gente canta y baila sin ninguna reflexión, sin ninguna racionalidad, sin darse cuenta que cada vez que cantan y bailan eso, se hacen cómplices de este narcosistema. Es como la normalización del crimen hace que este virus se esparza. Eso es lo más grave que estamos viviendo y de eso es parte de Peso Pluma y de eso sigo investigando, porque Peso Pluma no está solo en ese plan, porque es un plan de la narcopropaganda. Yo espero que eventualmente en próximos días podamos hablar con Anabel Hernández sobre sus investigaciones acerca de este personaje y de los corridos y del patrocinio que algunos narcotraficantes pueden darle a estos músicos. Estas declaraciones suyas, por lo pronto, ya avivaron una discusión seria en un México como el nuestro, dominado por la violencia y por el crimen organizado. Y me refiero al tema de la narcocultura. La realidad es que, así como en los últimos años florecieron los carteles, se multiplicaron los conflictos armados, creció sin duda el trasiego de drogas, también tomó impulso la cultura que rodea al narcotráfico. Y el mejor ejemplo, sí, son los corridos y las canciones que cuentan las historias de los grandes capos y que nos hablan de sus aventuras, sus mujeres, sus lujos y sus enfrentamientos. Pero también está la ropa, y están las casas, y las fiestas, y los coches, que muchas veces se asocian con grupos criminales, que resulta un asunto aspiracional. Y también está la televisión, en donde se han popularizado muchísimo las películas y las series sobre los narcos. En muchas de ellas los criminales aparecen retratados, pues no como los villanos criminales que son, sino como héroes, admirados e incluso envidiados, insisto, aspiracional para muchos niños y jóvenes. Pues ahí está El Señor de los Cielos, la serie también de La Reina del Sur, la famosa serie Narcos. En la literatura también se han multiplicado los autores que escriben sobre la violencia y el crimen, sobre todo entre los escritores del norte del país. No creo exagerado decir que en muchos sentidos la narcocultura se ha convertido en
una identidad nacional. En muchos viajes al extranjero, cuando seguramente a ustedes les ha pasado, también le dicen a alguien, a la gente que somos de aquí, de México, pues todos preguntan por el mítico Chapo Guzmán, que logró escapar 2 veces de la cárcel y que revolucionó el tráfico de drogas con la construcción de túneles que cruzaban la frontera. O nos preguntan también acerca de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que murió de manera misteriosa y sospechosamente en una operación mientras intentaba cambiar de identidad. Los intelectuales que leen libros mexicanos esperan toparse con narraciones sobre la violencia para enterarse acerca también de las muertas de Juárez, de la guerra contra el narco, de la corrupción que invade todos los niveles de gobierno. Y a todo esto se le conoce como la narcocultura, es decir, son las costumbres, los hábitos, las prácticas e incluso las manifestaciones artísticas que rodean al narcotráfico más allá del negocio de las drogas y de su aspecto comercial. Hay quienes opinan que tendríamos que prohibir y cancelar, bueno, ya se ha dado, la narcocultura, porque de acuerdo a este punto de vista, esta solamente sirve para hacer una apología de la violencia, para endiosar a los narcotraficantes y para normalizar las prácticas ilegales y criminales. Y según esta opinión, pues tendríamos que dejar de escuchar narcocorridos y también dejar de ver series de narcos. Y podría parecer muy extremo, pero sin duda también resulta preocupante, por ejemplo, escuchar a niños pequeñitos, que juegan a ser narcos y que aspiran a tener este tipo de vida. Y hay la otra parte, los más cínicos, que opinan que debemos aplaudir los logros de los narcos y que no hay ningún problema con fomentar una cultura como esta. Y en medio, entre estos dos extremos, hay un montón de opiniones, todas de ellas parcialmente y en cierto sentido válidas. Hay quienes creen, por ejemplo, que la narcocultura solamente es un reflejo de la realidad. Yo pienso eso, de la realidad que vive el país. Y que quizá cuando México se pacifique, la cultura del narco va a desaparecer. Hay quienes consumen productos de la narcocultura de manera crítica o disfrutándolos, pero sabiendo que no es lo mismo leer una novela de Elmer Mendoza o bailar a Peso Pluma en una fiesta que dedicarse a actividades criminales, ¿no? Muchas mujeres son especialmente críticas con la narcocultura porque muchas veces la cultura del narcotráfico también es una cultura machista en la que los hombres tienen que demostrar su hombría a través del derroche y de la violencia y de las mujeres, muchas. Y dentro de este escenario, las mujeres aparecemos como objetos de consumo de los narcos. Este asunto es tan relevante que por ello es tan polémico. Y bueno, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado del tema, anunció que el próximo año llevará a cabo concursos de corridos que contengan otro tipo de mensajes, no solamente de apología del delito, de misoginia y de violencia en general. Uno de los planteamientos que tenemos es poder hacer un concurso de bandas, de corridos, que tengan otro contenido en las letras, exaltando otros comportamientos, otras visiones culturales. Entonces, prohibir no es una opción, porque no se trata de eso, se trata de promover otra visión. Entonces, una de las ideas que surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador de Durango, por cierto, porque él es cantante de banda, no sé si sabía. Entonces, es uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año que puede ayudar mucho. ¿Para el país o nada más? Para el país, lo platicamos ahí, pues, particularmente porque él es cantante, pero es para el país, es decir, promover
la música mexicana, pero con otras letras. Y cada uno de nosotros tendremos nuestra opinión. Hay quienes pueden adorar, hay quienes critican, y hay quienes cancelan incluso la narcocultura. Pueden amar o pueden odiar a Peso Pluma, pueden estar de acuerdo o no con Anabel Hernández o con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pueden creer que la cultura solo es un reflejo de la sociedad o por el contrario, pueden pensar que si cambiamos la cultura, la sociedad es capaz de cambiar y mejorar. Lo que no se vale, me parece, es ser indiferente a este asunto, porque lo que es un hecho es que la narcocultura ha invadido todos los rincones del país y bueno, ya del mundo, son internacionalmente conocidos. Y vivimos en el México de los 200,000 muertos, en el México del fentanilo y de los carteles internacionales. Y en este espacio, eso siempre que puedo se los repito, no nos quedamos callados, hablamos de los temas, porque hay que hablarlos. Hoy lo que toca es hablar de esto, de la cultura del narco. Y para hablar de la cultura del narco, vamos a hablar con la gente que le entiende. Y hacemos contacto en este momento.